En estos momentos quiero dar la bienvenida a Ricardo Chicareino. Él es parte de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Con él vamos a abordar el tema de la propuesta de ley para proteger defensores de derechos humanos y de la naturaleza en el Ecuador. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Aníbal, y también buenos días a quienes nos escuchan desde Voces Azuayas. Muchísimas gracias por el espacio. Ricardo, empecemos. Ecuador está atravesando una crisis de seguridad que afecta especialmente a quienes defienden derechos humanos y la naturaleza. ¿Podrías comentarnos cuál es la situación actual que enfrentan estos defensores en el país y qué datos concretos motivaron a que la Fundación Ciudadanía y Desarrollo impulse esta propuesta de ley? Claro que sí, Aníbal. Bueno, arrancando por el contexto. En América Latina, defender derechos humanos y de la naturaleza es una tarea de alto riesgo. En 2023, el 85% de los asesinatos de defensores de tierra y ambiente reportados a nivel mundial ocurrió acá en la región. Y en Ecuador, las y los defensores viven en esa frontera de riesgos, constantes amenazas, procesos judiciales para frenar su trabajo, impedimentos a la protesta pacífica y también ataques a la libertad de expresión. Con el crecimiento también del crimen organizado y mercados ilícitos, minería de oro ilegal, tala ilegal, pesca ilegal, el riesgo aumenta cada vez más y sobre todo en territorios amazónicos y zonas de frontera. Además, muchos de estos riesgos se activan cuando se denuncian irregularidades y posibles casos de corrupción en sectores extractivos y energéticos, permisos con vacíos legales, estudios ambientales cuestionados, contratos que no demuestran transparencia y también conflictos de interés. Frente a todas estas situaciones hay una contradicción evidente. El país ratificó el Acuerdo de Escazú a nivel internacional, es un documento y un ordenamiento jurídico que se tiene que implementar. Y nuestra Constitución reconoce también los derechos de la naturaleza, pero todavía falta un marco legal e institucional a nivel nacional que proteja sólidamente a quienes sostienen en el día a día estos derechos. La propuesta de ley va hacia allá, que impulsamos busca resolver esa incoherencia con medidas claras, con tiempos muy definidos y también responsabilidades concretas desde la institucionalidad, desde lo que se tiene que ejecutar e implementar como política pública. Muy bien, Ricardo, es muy importante lo que tú nos acabas de decir. En esta propuesta incluye tanto a defensores de derechos humanos, como tú comentaste, como defensores de la naturaleza, bajo una misma ley. ¿Qué diferencia debemos nosotros tomar en cuenta cuando construimos este marco normativo, tomando en cuenta que en América Latina, fundamentalmente, a veces hay esta desintegración entre defensores de derechos humanos y de la naturaleza? Bueno, pues es una medida que se ha tomado de manera estratégica y también interseccional. Ecuador, como un país que reconoce los derechos de la naturaleza, tiene una oportunidad única, y es que también integrar en una misma ley a quienes defienden los derechos humanos y de la naturaleza cambia totalmente la mirada. No tratamos al defensor como este actor aislado, sino como parte de comunidades, de procesos territoriales, coyunturales, políticos. También incorporamos este proceso de protección colectiva, contención colectiva y reconocimiento de pueblos y nacionalidades indígenas, con un enfoque intercultural y de género, y también este anclaje directo, como había mencionado en la anterior pregunta, a el Acuerdo de Escazú, en particular la obligación estatal que tiene el Ecuador de garantizar un entorno seguro para la defensa ambiental. También aprendemos mucho de la región y es que hay mecanismos valiosos en Colombia, México, Perú, pero suelen chocar con estos tres nudos, que es el centralismo o la centralización, una falta evidente de presupuesto y medidas demasiado individualizadas. Nuestra propuesta, que se está construyendo a medida que vamos avanzando con las mesas de las que ya vamos a hablar, aborda estos nudos desde este diseño, la descentralización, el financiamiento y también las herramientas para colectivos y territorios. Ricardo, nos has comentado que esta propuesta se está construyendo de manera participativa, ¿no es cierto? Rompiendo este gran desafío que a veces es cómo congregar a muchos pensamientos, a muchas colaboraciones, digamos así, de muchos actores
para poder definir una acción, que en este caso sería la ley? ¿Cuáles son los mecanismos que ustedes están utilizando para poder impulsar este marco participativo de construcción colaborativa, teniendo estos diversos enfoques diversos para esta ley? Bueno, la ley está siendo co-construida a nivel nacional en las tres regiones continentales del Ecuador, Costa, Sierra y Amazonía, y actualmente estamos en la segunda mesa que se va a ejecutar este día miércoles en la ciudad de Cuenca. Y pues este será un producto o un insumo que va evolucionando conforme vamos recibiendo la retroalimentación de defensores de derechos humanos y de la naturaleza en diferentes zonas del país. Sin embargo, la estructura de la ley está pensada para pasar de este discurso a ya actividades de política pública y acción. En concreto, un sistema nacional de protección con una estructura interinstitucional con participación de sociedad civil, pueblos y nacionalidades. Se define una autoridad rectora responsable para coordinar, puede ser una institución que ya existe como una nueva, y emitir protocolos, monitorear y evaluar la eficacia de estas medidas. Por segundo lugar, tenemos una puerta de entrada clara y con tiempos. La Defensoría del Pueblo recibe las solicitudes por cualquier vía accesible, hay evaluación de riesgo en un máximo de 5 días hábiles y se construye un plan de protección individual o colectivo con participación de la persona u organización afectada. Luego contempla un sinnúmero de medidas específicamente básicas con patrullajes preventivos, llamadas de verificación, instalación de sistemas de alerta, ya pueden ser tecnológicos o comunitarios en zonas donde aún existe brecha digital, y visitas periódicas con fortalecimiento de redes de cuidado. Hay algunas medidas que son semipermanentes. Esta tiene que ver con acompañamientos, con traslados y audiencias y vigilancia perimetral en horarios críticos, medidas acordadas con pertinencia territorial y cultural. Luego tienes las medidas que ya son permanentes. Estas son de riesgo alto, con reubicación temporal o definitiva, custodia, apoyo psicosocial, seguridad digital y continuidad de medios de vida. Y por último, pueden ir estas medidas de extracción en peligros inminentes, salidas inmediatas de un sitio o inclusive fuera del país bajo protocolos. También tienes otros sistemas de medidas como la protección colectiva. Hemos mencionado bastante el cuidado colectivo que debe existir, tejiendo redes de defensores para que se puedan activar conforme a una alerta o amenaza. Y esto tiene que ver cuando afecta a una comunidad, una organización o una red para activar estas medidas en conjunto. La cláusula contra la criminalización y vigilancia ilegal también es muy importante para prohibir usar el derecho penal o herramientas administrativas para acallar la defensa de derechos, y se sanciona también la estigmatización y la vigilancia fuera de la ley. Un registro nacional, este registro de violaciones de derecho a defender derechos con dos niveles, público agregado y reservado confidencial, para detectar patrones, activar alertas y orientar política pública con datos, pero también de manera transversal proteger datos personales y no revictimización de víctimas en el caso de que pueda haber. Pues también hay que saber que existe un sistema de protección de datos personales, de datos sensibles, y no podemos, por la transparencia de esta información, también vulnerar la seguridad de un defensor específicamente. Y por último, como una última arista para cubrir esta parte de la entrevista, y es una reparación integral y garantías de no repetición. Esto tiene que ver muchísimo con la articulación de atención médica, psicosocial, patrocinio legal, indemnización, actos también con referente a reformas administrativas cuando sean necesarias para evitar que el hecho se repita. Todo esto con principios de consentimiento, confidencialidad, enfoque de género e interseccionalidad e interculturalidad. Y claves también el éxito con plazos perentorios, por ejemplo, responsables identificados y rendición de cuentas. Ricardo, una cosa es hacer una propuesta técnica y otra cosa es cómo lograr que se apruebe dentro de la Asamblea o ingrese como una propuesta fuerte dentro de la Asamblea. ¿Cuál es la estrategia política que han diseñado para que esta ley llegue a un debate legislativo y qué papel juegan las alianzas internacionales y el contexto electoral actual para poder motivar a que efectivamente esta ley que ustedes están iniciando a construir a partir de varios actores realmente se logre ingresar a la asamblea, debatir y discutir y que no sea otra ley
que ingresa, se archiva y es desde una percepción del escritorio donde se pretende impulsar ciertos marcos normativos? Bueno, Aníbal, esta es una pregunta sumamente difícil de responder actualmente por la coyuntura política, pues tenemos claro que la Asamblea puede moverse de una manera muy impredecible y que también los temas de derechos y ambiente encuentran ciertas resistencias. Por eso a la interna hemos diseñado una estrategia con varias capas y niveles. Primero, esta ley va a ser presentada con la Defensoría del Pueblo, que tiene la competencia legal en su ley orgánica para presentar proyectos de ley. Es nuestra aliada para el ingreso formal, por así decirlo. Es nuestra alianza técnica que ha podido también formar parte desde el comité impulsor que impulsa esta ley hasta también ya ir a presentarla cuando ya esté. Entonces, esto le da la legitimidad y una puerta de entrada bastante clara. Pero además de ello tenemos un mapeo político de bancadas y liderazgos. Desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo tenemos el Observatorio Legislativo, en donde estamos constantemente monitoreando, evaluando cuáles son las propuestas, proyectos de ley, cómo se va dando el trabajo de los asambleístas, cuáles son sus niveles de asistencia, cuáles son sus corrientes y tendencias dentro de sus votaciones. Entonces, con este mapeo robusto, nosotros trabajamos identificando que legisladores que han respaldado agendas de derechos, pueblos, juventudes, ambiente, pueblos y nacionalidades, puedan también acompañar este proceso y nosotros también realizar estos acercamientos pertinentes cuando sea coyunturalmente pertinente. El diálogo es con evidencia, con casos y también con voces de territorio que puedan ser invitadas ante espacios legislativos. Y también la legitimidad social es muy importante, pues llegamos con un comité impulsor de varias organizaciones que cubren alcance territorial y nacional. Por ejemplo, está la Fundación CEDEAL, el colectivo de mujeres amazónicas defensoras de la selva, con un trabajo muy relevante en la Amazonía ecuatoriana. Está también Fundación Pachamama, Colex. Está también el Centro de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Pontificia Universidad Católica. Tenemos varios actores de redes nacionales que también nos permiten implementar o inspirarnos en referencias como el Acuerdo de Escazú, para que no sea este texto suelto que solamente se crea a nivel técnico, sino que también articule de manera, que articule de manera ordenada con instrumentos internacionales que ya prevén derechos para defensores de derechos humanos y de la naturaleza. Entonces, como puedes ver, es un escenario bastante fluido, puede demorarse, puede estancarse. Cualquiera que sea el escenario, el proceso tiene que seguir y mantenemos también este bloque social articulado, afinando el contenido y cuando sea pertinente, pues volvemos a este impulso cuando la ventana política lo permita. Esa continuidad es lo que convierte también la ley en una política de Estado y no en una iniciativa coyuntural. Sin duda, para los actores sociales, esta acción que ustedes están promoviendo y están invitando a que se vayan sumando más colectivos es algo que puede marcar la diferencia. Ojalá el debate, cuando llegue a la Asamblea, sea bajo argumentos válidos que permitan, por ejemplo, realmente la garantía y la protección de los defensores de derechos humanos y de la naturaleza. Finalmente, Ricardo, ¿cuál es tu mensaje para quienes nos están viendo y escuchando a través de los diferentes medios? Y también cómo pueden sumarse concretamente a esta construcción y qué esperan de la sociedad civil en este momento como Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Bueno, quisiera cerrar con algo sencillo. Quienes defienden derechos humanos y de la naturaleza están cuidando lo que nos sostiene. La propuesta de ley que estamos construyendo de manera nacional es una herramienta que para que puedan hacerlo sin pagar con su integridad o su vida. ¿Y cómo se puede sumar la ciudadanía y la sociedad civil? Pues informándose primero, difundiendo el contenido, respaldando públicamente a las y los defensores y también pidiendo a sus representantes que abran las puertas del debate. Las universidades, los gremios, los medios y las organizaciones sociales son muy importantes para acompañar y vigilar la implementación. Y algo más. Este proceso está hecho para construir puentes. Si en alguna organización sienten que su trabajo no está siendo visto o se sienten fuera de la conversación, este es el momento de acercarse. La invitación es co-crear, que el país tenga una ley muy robusta y que ese trabajo al final deje una red más fuerte de lo que teníamos en un inicio.
Entonces es muy importante el trabajo en redes, en articulación, no duplicar y pues encontrarnos y pues articular estrategias y trabajo para la defensa de derechos humanos. Están cordialmente invitados e invitadas. Son varias mesas que se van a desarrollar a nivel nacional. La segunda, como lo había mencionado, es este miércoles en Cuenca. Luego tendremos mesas en las ciudades del Coca, en Puyo, en Guayaquil, en Esmeraldas. Y pues para también acceder a toda esta información pueden visitar la página web y las cuentas de redes sociales de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en donde estamos difundiendo constantemente toda esta información. Y sin duda, Ricardo, es importante que la comunidad pueda entender el hecho de su participación dentro de estos espacios motiva a que exista de todos los frentes un acompañamiento, como tú dices, desde el inicio en la construcción, pero también que éste pueda consolidarse en un ingreso y aprobación dentro de la Asamblea. Sabemos que el contexto es bastante complejo políticamente hoy en día, pero creo que la ciudadanía, cuando se agrupa, cuando trabaja colectivamente, puede lograr grandes cambios a pesar de la coyuntura político-social que esté viviendo. ¿Algún mensaje final, Ricardo, antes de culminar con la entrevista del día de hoy? Muchísimas gracias por el espacio. Es muy importante fortalecer este trabajo que tenemos a nivel nacional. Es muy bueno sentarnos en una mesa, dialogar de nuestro contexto, nuestra coyuntura actualmente a nivel político, sobre todo en la ciudad de Cuenca. Las movilizaciones sociales han sido muy fructíferas y pues también es muy importante ver cómo ese trabajo en las calles puede articularse de manera estratégica con un trabajo directamente con las instituciones, desde la propuesta, desde la elaboración de proyectos y también marcos normativos que puedan cubrir y proteger derechos humanos, pero también es muy importante poder articularnos hacia el futuro. Pues desde la previsibilidad, desde la defensa de derechos, también se tiene que apuntar a la contención de riesgos y de crisis. Y es muy importante todo el trabajo muy valioso que están haciendo en diferentes zonas del país y que tiene que también fraguar en muchos frutos hacia el futuro. Entonces, pues nada, animarles a que sigan promoviendo estos espacios de diálogo, de escucha activa a la ciudadanía, que se informe, que se mantenga al tanto de también en qué tipo de espacios podemos participar y qué tipo de luchas sociales podemos llevar para que también haya un progreso y sobre todo también cómo educamos a las futuras generaciones de jóvenes que vienen y que tomarán la batuta en un momento y pues también dejamos las medidas y los estándares adecuados para que sigan formándose en un futuro brillante, que tienen que aportar muchísimo. Entonces, eso nos vemos en las mesas de diálogo y muchísimas gracias a Voces Azuayas, a Crear Tu Espacio, Aníbal, por este espacio de diálogo. Muchas gracias a ti también, Ricardo.